En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comenzado, queridos amigos, con esa contemplación de ese Cristo tan realista, tan desgarrador, que es al fin y al cabo como fue la condenación de Cristo. Y con esa imagen entramos ahora en nuestra reflexión. Una vez más, queridos amigos de San Miguel, vuestro párroco, don Luis Oroz, me da la oportunidad de dirigiros estas palabras. Yo le agradezco muchísimo y desde luego, como el Señor me concede todavía ilusión por estudiar la palabra de Dios, meterme en la Biblia y buscar allí vida, porque la palabra de Dios es vida. Porque me concede también la ilusión de orar, de hablar con Él, de ponerme en su presencia, de sentirlo como amigo. Y después, porque ha puesto en mí una inquietud muy fuerte que me hace predicar desde mi escondite, aquí en el número 12 del retiro sacerdotal. Yo me brindo muy gustoso para hacer con vosotros esta reflexión cuaresmal. Y sin más, vamos a entrar en materia que la vamos a dividir en dos partes. El punto clave, dijéramos, es el asombro ante Dios. Así estará titulado en los anuncios que os han dado. Pero antes yo voy a hacer una especie de introducción. Introducción que vale para toda la Cuaresma. Introducción que yo pienso que este año debiera ir precediendo a todas las reflexiones y predicaciones que se hicieran de tipo cuaresmal. Mirad, os voy a leer unas palabras preciosas de uno de los capítulos, para mí, el más importante de toda la Escritura. A lo mejor estoy equivocado, pero para mí así lo es. Es el capítulo 8 de San Pablo a los Romanos. Os leo estas palabras. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser con Él glorificados. Considero, hermanos, dice Pablo, que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo con dolores de parto. Vamos a comentar estas preciosas palabras. Mirad, hermanos, lo resumo todo en esta frase que a mí se me ha quedado muy grabada y que quisiera que estuviera para siempre con vosotros. El tiempo, es decir, esta época en que vivimos, el mundo, la vida presente, están preñados de eternidad. Preñados de eternidad. Y todo lo que nos ocurre en este mundo de dolores, de carencias, de guerras fratricidas, de robos, de opresiones, son los dolores de parto
de algo que va a nacer, y va a nacer la vida nueva, la manifestación plena de los hijos de Dios, que será sobre todo al final de los tiempos, en la escatología, pero que ya ahora tiene que ser anunciada. Y celebrar una Cuaresma para un cristiano consciente tiene que ser tomar conciencia de que es una pequeña luz que anuncia al mundo que vendrá un nuevo mundo. Qué responsabilidad la nuestra, hermanos. Yo me suelo preguntar, ¿y si alguien tropezara porque yo no doy luz? Qué terrible sería. Qué gamberrada sacrílega sería el que en una aglomeración, en una estampida, en un sitio cerrado, la gente se pisoteara y hasta se mataran unos a otros porque no saben dónde está la salida. Y que hubiera alguien que tuviera un foco potente y no lo encendiera para indicarlo. Quizá puedo ser yo así. Yo seré una persona que ilumina el camino de los demás. La Cuaresma tiene que ser para mí una responsabilidad inmensa. La Cuaresma es preparación a la Pascua, es decir, la limpieza del cristal de mi linterna, para que yo sea capaz de alumbrar la vida de mis hermanos, sobre todo por medio del amor, del servicio, de la delicadeza, de la sencillez, de todo lo que es bueno. Eso era lo que yo primero quería deciros. Cada uno de nosotros tenemos una luz. Recordaréis, si habéis presenciado algún bautizo, que el sacerdote entrega no al niño bautizado, sino a los testigos, a los padrinos, una candela, y les hace responsables a ellos de cómo tienen que transmitir la luz. Pero eso es para cada uno de nosotros, precisamente por aquello que dijo el Señor. El Señor un día dice claramente, yo soy la luz del mundo. Pero luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Nos pasa el testigo, nos pasa la candela encendida. ¿Recordáis? En la vigilia pascual, es la primera parte del rito, el cirio pascual, la luz. Y de ese cirio pascual que es Cristo, se van tomando las llamas que van alumbrando después con las candelas que cada uno de nosotros portamos. Cómo me urgía, queridos hermanos, deciros esto, mi responsabilidad. Porque es que vamos pasando la vida, comentamos de todo, hablamos de todo, hacemos de todo, pero no nos damos cuenta que nuestra misión fundamental en esta vida es ser luz para los demás. Y hay tanta persona que está olvidada de su misión que es necesario que alguien lo vaya haciendo. Y acudir a un retiro, a una plática cuaresmal, no puede ser simplemente oír unas cosas bonitas o no bonitas, que me han gustado, que no me han gustado, y luego ya no me acuerdo de más. Qué responsabilidad si alguien no ve porque yo no doy luz. Queridos amigos, qué importante es esto. La responsabilidad del cristiano. La luz llevada por todas partes. No solamente por los misioneros que van al tercer mundo, sino que tú en tu oficina, tú en tu obra, tú en tu taller, en la familia, en el corro de amigos, has de ser una luz. Esto no quiere decir que hables por boca de un proselitismo absurdo y piadosista, sino que seas una persona totalmente solvente, una persona sobre todo sencilla, una persona que sirve, una persona que está siempre a disposición de los demás.
que ha tomado conciencia de que ser cristiano es ser el último de la fila. Hermanos, todos, hasta el mendigo de la esquina, es más que yo. Y yo tengo que servir a todas las personas. Nos puso el Señor ahí. Qué triste es ver en los capítulos 9 y 10 de Marcos cómo Jesús les anuncia a los discípulos lo que va a pasar con él en la pasión. Les dice claramente, el Hijo del Hombre va a ser azotado, escarnecido, escupido, y le van a matar en la cruz y al tercer día resucitará. Llegan a casa y Jesús les ha oído discutir y les pregunta, ¿de qué discutíais por el camino? Y fijaos, amigos, fijaos, esto es tremendo. Habían discutido por el camino quién era el más importante. Jesús les dice que el más importante es el que sirve a todos. Lo mismo que el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. La vida nos pasamos nosotros muchas veces viendo, contemplando quién es el más importante, quién es más. Desde la teoría de que tanto tienes, tanto vales. Y sin embargo, el valor de un cristiano es estar en el servicio continuo a los demás. Y ojalá sea un servicio gratuito. Todos tenemos que tener un medio de vida, pero ojalá haya muchas ocasiones en que servimos gratis, por amor, simplemente por amor, porque lo que hacéis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Cosas importantes de la vida cristiana que no se nos olvida con facilidad. Bien, hermanos, en el capítulo siguiente, en el 10 de Marcos, parece mentira, pero Santiago y Juan se acercan al Señor y le dicen, queremos que en tu reino estemos sentados uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y les acaba de anunciar otra vez la pasión. No han entendido nada. No han entendido nada. Y es después de la manifestación en el Tabor, de la transfiguración. Y no han entendido todavía nada. El Espíritu Santo es el que solucionó la papeleta de aquellos hombres incultos y tan egoístas como todos, y les transformó el corazón. Jesús vuelve a decir que eso no le toca a él concederlo, sino que es a su Padre, al que les corresponde disponer la derecha y la izquierda del reino. San Mateo le mete a la madre, y una madre pues parece que es más justificable que pida esas cosas, porque para ella sus hijos son los mejores. Pero nada, la madre no hizo absolutamente nada. Los que metieron la pata fueron ellos, saliéndose totalmente de los criterios evangélicos. Hermanos, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Qué soy yo dentro de la Iglesia? ¿Yo soy una persona religiosa o soy un cristiano? No es lo mismo. Religioso es el que hace cosas religiosas, que cumple. El cristiano no cumple. El cristiano ama. Quizá os dije en alguna ocasión, en alguna otra reflexión, que es necesario en este momento, pero muy urgente, pasar en la vida cristiana de las obligaciones a las necesidades. Obligación de la misa o necesidad de la misa. Obligación de confesarme una vez al año o necesidad del abrazo del Padre dándome el perdón. Necesidad, hermanos. Crear necesidades de cara a Dios. Podríamos seguir hablando de esas cosas mucho más, pero acordaos de eso. La vida, el mundo,
La humanidad está en proceso de parto. Y mientras llega la plena manifestación de los hijos de Dios en la escatología, yo tengo forzosamente que ser alguien que anuncia que viene un mundo nuevo, que no estamos para aquí solo, que no caducamos con la muerte, sino que todo eso está vencido. Queridos amigos, esto es lo que yo, como os decía, me parecía urgente el decirlo como pórtico para la Cuaresma. Y pasamos ahora, hermanos, al tema ya anunciado, que es el asombro ante Dios. Yo estoy convencido que nadie puede ser buen cristiano si no ha llegado a asombrarse ante el Señor. Ha de ser un asombro arrodillado, un asombro adorante, un asombro agradecido. Me vais a permitir que os cuente una mínima anécdota que me ocurrió cuando estaba de párroco en Ermitaña. Teníamos un grupo de jóvenes ya mayores, terminando las carreras, y me pidieron que tuviéramos una misa como para ellos, adaptándola totalmente a la juventud. Y me pareció que era lo más normal. Y teníamos los sábados a la tarde, a las 5 así, una Eucaristía que la celebrábamos como las demás, pero siendo para jóvenes algunos espacios de ella, algunos momentos, los alargábamos más. Y uno de los momentos que alargábamos era el del silencio después de la comunión. Incluso ellos hablaban y le agradecían cosas al Señor. Era hermoso ver cómo le daban gracias por la vida, por la carrera que estaban estudiando, por los padres que tenían, pero nunca se me olvidó lo que dijo uno de los chicos. Este dijo: yo le doy gracias al Señor por lo increíble que es mi novia. ¿Os dais cuenta, hermanos? Le agradecía al Señor lo maravillosa que era aquella chica que había elegido para ser su esposa. Eso quiere decir que estaba plenamente enamorado de ella. Supongo que ese día habría subido unos cuantos grados el amor entre los dos. Lo increíble que era su novia. Se ve que esto era fruto de un amor inmenso y de un asombro que a él le producía las actitudes de aquella mujer, las decisiones que tomaba, los criterios que tenía, los pensamientos que abrigaba, los proyectos que quería poner en movimiento. Qué hermoso, hermanos. Yo le agradezco al Señor lo increíble que es mi novia. El asombro. Esto, delante del Señor, cobra unas dimensiones impresionantes. Lo vamos a ver en 3 etapas. Os voy a ser sincero. Es difícil decir cosas de Dios. Le conocemos, sobre todo, a través de la manifestación en el Hijo. Jesucristo vino al mundo a decirnos cómo era el Padre. Y no era el Padre, por lo visto, como pensaban los antiguos, en el Antiguo Testamento. No era un Dios de leyes. Jesucristo vino a decirnos que era un Dios de amor. Y empezó a expresarnos cómo pensaba Dios de los pecadores, cómo pensaba Dios de la mujer, cómo pensaba Dios de los niños, cómo pensaba Dios del egoísmo, cómo pensaba Dios del pecado en general. Pues hermanos, vamos a ver 3 pasos, 3 pinceladas de nuestro Dios. Primero, Dios en sí mismo. Ayer mismo un sacerdote, hermanos,
de 84 años, hablaba conmigo y me decía: ¿tú crees, Julio, cómo será la eternidad? Pues chico, yo no me hago idea. Pensar que allí no hay tiempo, y nosotros hemos vivido siempre en el tiempo, yo no lo entiendo. Él decía: yo que va a ser todo eterno, sí lo acepto, pero lo que no comprendo es cómo Dios ha existido desde siempre. Y Dios ha existido desde siempre. Dios no tiene principio. Dios es el ser necesario por esencia, por excelencia. De Dios no se puede decir muchas cosas. Dios es misterio. Dios es inmensamente grande. Dios no cabe en la cabeza de un hombre. Si cupiera en la cabeza de un hombre, tendríamos un Dios maqueta, un Dios de juguete, un Dios que yo podría dominar perfectamente. En el libro de Job esto se ve perfectamente. Job se queja y se queja delante de Dios de todas las desgracias que ha tenido. Y le pregunta por qué. Y por fin ya Dios le habla y le dice: ¿quién es el que pregunta a quién? Siéntate ahí y contéstame a lo que yo te pido. ¿Quién puso el límite a las aguas del cielo? ¿Quién creó las nubes? ¿Quién creó los astros? ¿Quién creó el sol que nos alumbra, etcétera? Y le va llevando a la realidad imponente de no poder entender a Dios. Por ahí es por donde nosotros tenemos que entrar. Un Dios inmenso, que ha existido desde siempre. Un Dios bueno, un Dios que un día quiso crear. ¿Por qué quiso crear Dios? Yo no sé, hermanos, puede tener muchos motivos, pero por lo que se ve, el Señor ha creado solo para nosotros. Pueden que cambien estas ideas, pero el Señor se ha desenvuelto siempre en el plano del amor al hombre. Incomprensible, inabarcable. Segunda parte, no me atrevo a decir más cosas de Dios porque no las sé. Yo solo sé que es inmensamente bueno, por lo que hemos visto en el Hijo. Pero es para asombrarse. El segundo punto sería el asombro ante Dios creador. ¿Qué es la creación, hermanos? ¿Qué es la creación? Yo me extrañé muchísimo cuando en una clase de octavo, cuando entonces octavo era el final de la enseñanza primaria, los chicos y las chicas no sabían qué era una galaxia. No habían oído más que la película La Guerra de las Galaxias. Pero no entendían cómo la galaxia era un conjunto de soles mayor que el que nos alumbra. Yo les decía: os agacháis, cogéis un manojo, un puñado de polvo, lo echáis al aire, cada mota de polvo que desciende hacia la Tierra es un sol mayor que el que nos alumbra. Me decían: no, eso no puede ser. Es que es asombroso. Y los descubrimientos que se van haciendo a través de prodigiosos ingenios para la astronomía. ¿Para qué tanto? ¿Por qué creó el Señor tanto? Es que van a velocidades inverosímiles y nunca se chocan. ¿Por qué? Es que está la ley de la gravedad. ¿Y quién puso esa ley de la gravedad? ¿Quién dijo tiene que ser así? ¿Y quién dijo a tal distancia cesa la gravidez y empieza la ingravidez? Se hablaba mucho del Big Bang, la explosión del mundo, en que parece que eso ahora no es la razón de la creación del mundo. Pero aunque fuera así,
¿Quién dijo ahora y apretó el botón? Eso en la creación del macrocosmos. Después tenemos el microcosmos, la cantidad de animales, la cantidad de especies. En fin, ¿para qué os voy a hablar de todo esto si lo conocéis perfectísimamente? El Dios creador. Pero es que un día el Señor decide crear un ser distinto a los demás. ¿Que ha habido evolución o no ha habido evolución? Es lo de menos. De hecho, el caso es que el Señor al hombre le ha dado unas cualidades especiales. Ha llegado a la inteligencia. Le ha infundido un espíritu de comprender las cosas. Él está siempre mirando al hombre. En las primeras páginas del Génesis se le pone al hombre como el rey de la creación. El rey de la creación que dominará a todos los demás seres. Y sin embargo, ese rey de la creación no le ha respondido como el Señor esperaba. Qué preciosa es la lectura bíblica de la viña del Señor. Cuando Jesús dice en las Lamentaciones, dice Dios, después eso se aplicó a Jesús perfectamente. ¿Qué puedo más hacer por mi viña? Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La descantó, le quitó las piedras, la rodeó de una tapia, puso en él un lagar, construyó la casa del vigilante y esperó que diera uvas. Pero aquella viña dio agrazones. Decidme, ¿qué puedo hacer yo con mi viña? Y entonces el hombre se castiga a sí mismo y sigue la profecía en el libro de las Lamentaciones diciendo: tiraré la tapia, dejaré que los animales la pisoteen, que se coman el fruto agrio que ha dado aquella viña y que la pisen las alimañas. Hermanos, esto hemos hecho con el mundo. El mundo es de Dios. Un día el Señor nos puede preguntar: ¿qué habéis hecho del mundo que os regalé? ¿Qué responderíamos todos? A lo mejor ni nos hemos dado cuenta. Nos hemos aprovechado de él, muchas veces fuera de un recto uso de todo lo que nos ha dado, y hemos malgastado la heredad que él nos dio. Dios creador. Pero queridos hermanos, tercer punto, y aquí es donde yo quería llegar sobre todo. Me ilusiona muchísimo el que nos demos cuenta lo grande que es Dios con el hombre. En el capítulo 1 de la carta a los Efesios dice que antes de la creación del mundo ya nos había elegido a cada uno de nosotros como un ser único y irrepetible para que fuéramos santos, y todo esto por amor. Queridos amigos, que hace 800 años, 1000 años, millones de años, yo ya estuviera presente en la mente de Dios, eso es maravilloso. Hace unos días un grupo de estudiantes que nos visitó aquí en la residencia vino a mi habitación. Yo les dije lo siguiente: ninguna de vosotras tiene novio. Algunas se reían, pero vinieron a decirme que no, que ninguna. Dije: vosotras no sabéis quién va a ser. Y dijeron que no. Dije: pues podéis mandarle besos, aunque no sepáis quién es. Ya se quedaron sorprendidas. El Señor ya lo sabe. Y decidle de vez en cuando: Señor, dale un beso al que va a ser mi marido, de mi parte, aunque no lo conozco, y cuídamelo,
y haz que sea un hombre maravilloso. Tampoco sabéis qué hijos podéis tener, ni si los vais a tener, pero Dios lo sabe. Y podéis decirle, Señor, a mis hijos, bésalos de mi parte, porque tú ya sabes quiénes son y dónde están. Y sobre todo, están radicando en tu mente infinita del Dios amante. Queridos todos, qué bonito es esto. Pero no solo bonito, es la gran realidad de nuestra vida. Nos eligió primero para que fuésemos santos e irreprochables. Y después, ¿qué de cosas ha hecho el Señor? La creación ya es maravillosa. Dice, bueno, intervinieron mis padres. Sí, intervinieron tus padres, pero la concepción de un hijo es algo muy aleatorio. Puede darse o puede no darse. La especificación sexuada es obra solamente del Señor. Se pudiera, a lo mejor, con la ciencia, acercarnos a otros parámetros. Puede ser, pero Dios en ese aspecto se ha reservado muchos secretos. Y es que sigue creando. Y a cada persona que está en el claustro materno, el Señor la cuida, la mima. Y el que va a nacer tendrá un alma, tendrá una comunicación especial del Señor. Pero luego, hermanos, a nosotros, a muchos, no, tendrá que ser a través de nosotros. Pero a muchos no les ha concedido el don de la fe. Pero a ti y a mí sí. ¿Cómo estamos respondiendo a esto? ¿Qué es para nosotros la fe? Una serie de prácticas, una serie de prohibiciones, una serie de mandatos, una serie de devociones. No. El ser un hijo de Dios es ser un amante de Dios, un admirador de Dios. Nos ha dado la fe para que le conociéramos. Y luego hay un momento, hermanos, en que Dios entra, perdonadme que le aplique a Dios esta frase un poco burda, pero hay un momento en la vida del hombre en que Dios entra a saco, que es en el bautismo. ¿Qué es el bautismo, hermanos? En este afán de socializar todo, cómo hemos estropeado muchas veces las maravillas de Dios. El bautismo. El bautismo da la impresión de que es una fiestecita de niños. Y la gente ríe cuando el sacerdote derrama el agua sobre la cabeza de aquel niño, porque el niño a lo mejor llora. ¿Qué está ocurriendo entonces, hermanos? Dios Padre coge aquel cuerpecico, todavía tan débil, tan frágil, que no sabe, que no discurre, que no tiene todavía inteligencia madura, y lo engarza como un diamante maravilloso en su corona, engarzándolo en la vida pascual. La noche bautismal, por excelencia, es la vigilia pascual. Y todos hemos tenido esa experiencia, aunque no recordamos porque la mayoría habríamos sido bautizados de niños. Entonces se miraba mucho aquello que ponía el derecho canónico, que al niño habría que bautizarle quam primum, cuanto antes. Había miedo a que se muriera el niño y no se salvara. Pobre criatura. Y las madres no asistían al bautismo de sus hijos, porque estaban todavía en reposo. Pero ahora tenemos una conciencia distinta que la tenemos que aprovechar. Y el Vaticano II dice muchas cosas sobre el bautismo. Sobre todo una. Nos hacemos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses de San Pablo, dice que el Señor se vació. Lo que llaman los teólogos la kenosis. Se vació de sí mismo. Se vació
y se olvidó de que era Dios, para ser uno de tantos, y sometiéndose a todo como un hombre, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Bajó hasta ahí. No pudo soportar la lejanía del hombre. No pudo soportar que Él fuera Dios y nosotros solo hombres. Entonces Él baja hasta nosotros y nosotros subimos al rango de lo divino. En mi propia naturaleza, en mi cuerpo, en mi espíritu, hay un destello fantástico de la divinidad. Cristo, la Trinidad, habita en mí. Hermanos, no es esto para admirarse. Cuando nos miramos hacia nosotros mismos y nos vemos templo de Dios, no es momento de admiración, de caer delante del Señor y decirle, gracias. ¿Cómo pasa la vida? Qué rápido. Y se nos pasan estas cosas, se nos olvidan. Estamos en Cuaresma. Estamos en Cuaresma para apreciar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Además, un Dios que aparece como Padre. Un Dios que, según San Juan, es amor. Tan Dios como amor, tan amor como Dios. Y volcado completamente en los hombres. Hermanos, vamos terminando ya. Y vamos a ver algunas pinceladas para ver hasta dónde ha llegado el Señor a entregarse a los hombres. Me meto en el terreno maravilloso de los sacramentos. Los sacramentos, hermanos, no son ritos más o menos bonitos, más o menos comprensibles, más o menos usuales, sino que es Cristo entregado en un signo sensible, Cristo confirmado como el que tiene el sostén y el apoyo de nuestra vida cristiana y de nuestra vida total. Cristo, el hombre por excelencia, que se nos da en esos 7 signos. Pero me voy a fijar, hermanos, especialmente en 2. Todos los sacramentos dan a Cristo. El bautismo, desde luego. La confirmación, la penitencia con su perdón. Pero mirad, me fijo en la Eucaristía. Qué triste acudir a la Eucaristía por obligación y no por ganas de estar con Cristo. Toda celebración litúrgica, y sobre todo la Eucaristía, es completamente vacía si yo no constato, no siento, no aprecio que allí entre todos está Jesucristo. No es algo muerto, no es algo que es puramente humano. Está el Señor presente. ¿Os habéis dado cuenta que en la Eucaristía hay 4 presencias de Jesucristo? 4, hermanos. La principal en el pan y en el vino, que dejan de serlo, aunque parece que lo son, dejan de serlo para ser su cuerpo y su sangre. Pero el Señor está presente en la asamblea, entre todos los que formamos la asamblea de la liturgia, entre todos los que celebramos aquella misa. El Señor está presente en la palabra. Yo pienso algunas veces, ¿cuánto comentamos la liturgia de la palabra cuando salimos de misa? Si a alguien se le preguntase, ¿qué le ha parecido a usted la segunda lectura de hoy? No entiendo, no sé, es que ya no me acuerdo lo que han leído, que poco se nos queda. Hoy día, eso lo digo entre paréntesis, deberíamos ir a la Eucaristía todos después de haber leído los textos y haberme hecho yo mi propia homilía y luego la compararía con la del sacerdote. Qué importante esto. Y tercera presencia, en el sacerdote.
hombre como los demás, pecador como los demás, pero que está en aquellos momentos actuando in persona Christi. Y por sus palabras, Cristo será aquella hostia blanca, que no era más que un pedazo de pan planchado, y que se ha ofrecido para que se convierta después en su presencia divina. Y me iba a fijar en otro sacramento para terminar, para que veamos hasta dónde se ha metido el Señor en las mediaciones, hasta dónde está fusionado y totalmente engarzado con nosotros. La unción de enfermos. La unción de enfermos, hermanos, ha tenido mala prensa. A raíz del concilio fue un sacramento que se ensalzó mucho. Hay un detalle muy hermoso. Cuando se publicó el nuevo ritual de la unción de enfermos, de los demás rituales los firmaba el que era jefe de la congregación de ritos, el que era el presidente de aquella congregación. El de la unción de enfermos es muy significativo. Lo firmó el mismo Pablo VI. Tenía mala prensa. Se le consideraba el tiro de gracia. La tristeza que daba la unción de enfermos es porque se veía la proximidad de la muerte y no se veía la proximidad de la vida. Hermanos, el sacerdote y la unción de enfermos. El sacerdote ante el enfermo. ¡Qué maravilla! Podíamos hacernos una composición del lugar un poco especial, pero imaginaos que en la habitación del enfermo están sus familiares, pero hay también una serie de monstruos invisibles, como es la corrupción, como es la condenación, como es el miedo a la muerte, como es la angustia, el dolor. Y aquel pobre enfermo sufre todo esto. Y llega el sacerdote, y porque puede hacerlo, se concara con aquellas aves rapaces horrorosas, y les dice: ¿dónde vais? Este es un hijo de Dios. Y ahora le voy a firmar el documento de su entrada en el reino del Padre. Huid todos porque no tenéis nada que hacer. Y es como si le dijera al enfermo: cuando te encuentres con el Señor, dile que has hablado conmigo, que tienes todo en regla y que tienes derecho a la herencia por toda una eternidad. Hermanos, eso es para asombrarse. Ya sabemos que estamos en el mundo y que todas esas cosas pasan desapercibidas para muchos que ni lo quieren siquiera intentar conocer ni valorar. Pero si estamos celebrando una Cuaresma, es para la conversión, para llegar a la Pascua convertidos. Ya sabemos que somos frágiles, sabemos que caemos cuando quiera, pero sabemos que el Señor es Padre de misericordia. Queridos todos, esta era lo que yo quería reflexionar con vosotros. Eso es lo que yo quería anunciaros para que gocéis de las maravillas del Señor y para que el gozo de ser cristiano vaya no aminorándose, sino creciendo cada vez más. Hermanos, que la palabra de Dios crezca en vuestros corazones. La última palabra es para María, aquella mujer que lo pasó tan mal, aquella mujer que terminó siendo la madre de un condenado, que no entendía, que le habían dicho: su reino no tendrá fin, y lo ha visto morir en la cruz entre las carcajadas de sus enemigos. ¡Qué horror! ¡Qué martirio tan tremendo! Y sin embargo creía, se fiaba. Esto es lo más grande de nuestra vida. Queridos hermanos, feliz Cuaresma y feliz Pascua, y cuando en la vigilia pascual
se os entregue la candela y la encendáis en la luz de Cristo, que os acordéis que un mundo en tinieblas espera la manifestación plena de los hijos de Dios. Gracias y buenas tardes.